Bien, estamos aquí muy contentos pudiendo compartir este mensaje. Este mensaje es parte del trabajo que estamos haciendo con relación a la edificación de las iglesias, específicamente en Venezuela, y obedece a nuestra contingencia por el coronavirus. Estamos dando secuencia a una serie de mensajes y oramos porque todos los hermanos sean guardados en sus hogares. Esperamos simplemente poder llegar por este medio y poder edificar a todos los hermanos y a todas las iglesias. Bien, nosotros estamos revisando en este tiempo el libro de Primera de Corintios y el tema que estamos desarrollando son los ministros del Nuevo Pacto. Y dentro de los ministros del Nuevo Pacto estamos viendo el tomo 2 de la secuencia, que tenga cuidado de no ser descalificado. Y nosotros estamos tomando el 12º mensaje, tratar con las riquezas materiales, y este mensaje está basado en Primera de Corintios capítulo 16 versículos 1 y 2. Me gustaría leerlo para comenzar. Dice así: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Pedimos, buen Dios, que bendigas a cada uno de los hermanos que está escuchando y puedas edificar, Señor. Pedimos que esta palabra sirva, Señor, de consuelo, sirva también de ayuda, de aporte, de edificación. En el nombre de Jesús. Amén. En nuestra secuencia de Corintios, cuando nosotros llegamos al capítulo 16, si nos contextualizamos, nosotros entendemos que Corintios es una carta que está siendo escrita bajo la base de 11 problemas. Y estos 11 problemas se dividen en dos secciones. 6 problemas obedecen al ámbito humano, 5 problemas a la administración de la iglesia. Por lo tanto, los primeros 6 problemas comienzan con el asunto de las divisiones, que empieza a ser abierto en el capítulo 1. Y en secuencia luego tenemos el hermano que peca, posteriormente tenemos pleitos entre los hermanos, tenemos el abuso de nuestra libertad cristiana, luego tenemos la vida matrimonial y cierra este círculo el asunto de lo sacrificado a los ídolos. Posteriormente nosotros tenemos allí 5 problemas más a ser revisados y estos 5 problemas tienen que ver con la administración de la iglesia. Yo creo que estas dos cosas nos dicen que en la iglesia necesitamos lo humano, necesitamos lo divino, lo administrativo. Y ambas cosas, cuando se armonizan, podemos tener una iglesia que funcione. Y para todos los problemas de la iglesia, Pablo presentó en Primera de Corintios a Cristo y al Cristo crucificado como la solución a todos los problemas. La segunda categoría de problemas que corresponden a la administración de la iglesia y que Pablo los aborda, tienen que ver con 5 asuntos. Primero, el asunto de la autoridad, mostrada en el asunto de cubrirse la cabeza. Cuando se abre el capítulo y se muestra que Dios es cabeza de Cristo, Cristo cabeza del varón, varón cabeza de la mujer. Luego la epístola habla de la cena del Señor, el segundo problema a ser tratado. Y el tercero son los dones. El cuarto es el asunto de la resurrección, motivado a la influencia de las ideologías sobre la iglesia y sobre la vida de los hermanos. Y el último punto a ser tratado es las ofrendas. Piense un momento, si usted fuese Pablo, ¿por qué dejaría para tratar las ofrendas en el último de los problemas? Si usted fuese Pablo, ¿por qué el asunto de las ofrendas sería colocado de último? Y más aún, ¿por qué el asunto de las ofrendas sería ubicado después del asunto que compete a la resurrección? El hecho de que las ofrendas hayan sido abordadas como tema en el capítulo 16 y la resurrección haya sido abordado en el capítulo 15 nos da una secuencia que debemos considerar. Recordemos que nada en la Biblia obedece a la casualidad. Nada es casual. Soberanamente el Espíritu Santo colocó primero el capítulo 15 para hablar de la resurrección y luego nos coloca un hermoso capítulo, el capítulo 16, para hablar de las ofrendas.
También el asunto de que el último problema en ser tratado tenga que ver con las ofrendas. Dice también que muchos hermanos lograron resolver sus vidas pasadas, aprendieron a tratar con sus pecados, fueron regenerados, renunciaron a su pasado, solucionaron su pasado, aprendieron a tratar con lo que es impuro, impropio e injusto. Sin embargo, todavía queda una factura pendiente, queda una cuenta pendiente en nuestra vida cristiana. Y ese pendiente, además de la oración, tiene que ver con nuestras ofrendas. Dos puntos siempre han sido importantes y siempre han sido como relegados en la vida de iglesia. El asunto de la oración. Muchos hermanos no prestan la debida atención a la necesidad de orar. Y también muchas veces descuidamos en nuestras vidas como cristianos, aunque hemos solucionado otros problemas, el asunto de las ofrendas. Ok, el hecho de que el capítulo 15 hable de la resurrección y el capítulo 16 de las ofrendas nos dice lo siguiente: sin una adecuada experiencia de la resurrección, usted tampoco podrá tener una vida sana y adecuada de ofrendas. Por eso necesitamos tanto el aspecto objetivo de la resurrección como el aspecto subjetivo. Necesitamos el aspecto doctrinal y necesitamos el aspecto práctico. ¿Qué sucedió en Corintios? ¿Y por qué el capítulo 15 muestra de esta manera la resurrección? De alguna forma, las filosofías hicieron mella en la fe de los hermanos. ¿De qué forma? Cuando nosotros revisamos a los corintios, ellos tenían la influencia de los epicúreos y tenían la influencia de los estoicos. Y eran dos líneas filosóficas totalmente antagónicas. Pero en relación con los epicúreos podemos tomar algo, una base, ¿verdad? Un elemento de su filosofía que coincidía también con el asunto de los saduceos, y era el asunto de la resurrección. Los epicúreos tenían una concepción de la vida muy hedonista y por lo tanto no tenían visión de una siguiente vida futura después de morir y resucitar. Para ellos simplemente todo se limitaba a disfrutar de los placeres de este mundo. Los saduceos eran más moralistas, sin embargo, eran para su época el grupo teológico modernista y por lo tanto no creían en la resurrección. Solo quiero tomar un versículo para no ser muy largo en este asunto, y es Mateo capítulo 22, es el versículo 23. Dice así: aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección, oiga bien, y le preguntaron. Solo quiero detenerme allí, ¿verdad? Porque quería usar este versículo como base para mostrar que los saduceos en su enseñanza creían, asumían que no hay resurrección. Y por supuesto, Pablo debió enfrentar esta herejía, debió enfrentar la entrada de filosofía. Hoy en la iglesia nosotros no tenemos tal problema, pero sí muchas otras ideologías estamos enfrentando, tales como la ideología de género y muchas otras ideologías que en este momento están tratando de penetrar las murallas que guardan la santidad de la iglesia. Sin embargo, no quiero desviarme del tema este domingo, como estamos compartiendo, y quiero mostrar lo siguiente. Un cristiano debe estar claro en su experiencia objetiva de la resurrección. La resurrección es una piedra que marca nuestra fe. Es un punto que no podemos retirar. Y por lo tanto necesitamos claridad doctrinal en cuanto a la resurrección. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20, dice lo siguiente: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Es un hecho innegable, irrefutable, doctrinalmente, teológicamente, históricamente, que Cristo resucitó. Mas no solo esto,
sino que en el mismo capítulo 15, en el versículo 52, dice así: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. También el Evangelio según San Juan y el capítulo 5, el Evangelio según San Juan capítulo 5, y exactamente es el versículo 28 y el versículo 29, dice lo siguiente. Dice así: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La semana pasada fue compartido un mensaje atinente al tema de la resurrección. Y nosotros sabemos que en el libro de Apocalipsis está mostrado de manera clara las dos resurrecciones. La primera resurrección para los que van al tribunal de Cristo, valga decir, salvos, aquellos creyentes, aquellos que recibieron al Señor Jesús. Y la segunda resurrección para aquellos que nunca aceptaron a Jesús como su Salvador. Bien, podemos decir que más o menos con estos versículos, de una manera somera, nosotros hemos abarcado la parte doctrinal de la resurrección, y que Pablo estaba colocando piedras de fundamento para poder ayudar a los hermanos corintios, un puerto tan complicado y lleno de tanta filosofía y de tantas creencias. Recuerden que Grecia es la cuna de la cultura, de la filosofía y tantas formas de pensar, y la iglesia necesitaba fundamento. Ahora, hablé de dos cosas, dije el asunto o la experiencia objetiva y la experiencia subjetiva. Objetivamente, todos los cristianos saben que un día resucitarán. Todos resucitaremos. Esa es nuestra convicción. O somos arrebatados vivos si el Señor regresa, o somos resucitados. Y todos estamos preparándonos en esta vida, en el presente, en lo que estamos viviendo, para ser resucitados o para ser levantados vivos, para reinar con el Señor 1000 años. Es por eso nuestra consagración, es por eso nuestra entrega y es por eso nuestra búsqueda. Nuestra vida cristiana en esta tierra obedece a nuestra esperanza, y nuestra esperanza se fundamenta en una vida futura, en que el Señor no solo nos levantará o nos resucitará, sino que además de resucitarnos o de levantarnos en el arrebatamiento, seremos galardonados en el tribunal de Cristo, o seremos disciplinados en las tinieblas de afuera. Ahora, hay una experiencia subjetiva de la resurrección, y quiero referirme a ella nuevamente. Natanael ya compartió muchos de estos elementos en el mensaje pasado, pero quiero por favor que todos podamos abrir nuestras Biblias en Colosenses capítulo 2. Libro de Colosenses capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 12. Dice así: sepultados con Él en el bautismo. Primera pregunta: ¿fuiste sepultado con Él en el bautismo? Una sola es la respuesta. Claro que fuimos sepultados. Cuando fuimos bautizados, nosotros fuimos sepultados. Nuestro bautismo en tipología es nuestra sepultura. Sin embargo, dice el versículo 12, en el cual también fuisteis también resucitados con Él. Esta palabra, resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Según Colosenses, capítulo 2, versículo 12, usted ya resucitó.
¿Ha considerado eso? Porque doctrinalmente nosotros conocemos que nuestra resurrección se producirá en el futuro. Pero el libro de Colosenses y este versículo que estamos hablando muestra que usted ya resucitó. ¡Aleluya! Usted y yo ya resucitamos. Es un hecho. Es algo objetivo. La Biblia así lo dice. Usted resucitó y yo resucité. Luego de ser bautizados, lo que siguió fue levantarnos de las aguas de la muerte. Y ahí nosotros fuimos resucitados. Pero tengo otro versículo, Colosenses capítulo 3, y es el versículo 1. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Eso ubica al creyente en dos posiciones. Y esas posiciones dependen de dónde permanecemos. ¿Dónde permaneces? ¿Permaneces en Adán o permaneces en Cristo? ¿Dónde vives? ¿En Adán o en Cristo? Y dependiendo de dónde permaneces, allí también están tus prioridades y tus intereses. Por esa razón, nosotros tenemos dos hombres. El primer hombre y el segundo hombre. El primero terrenal y el segundo en resurrección. Primera de Corintios 15. Exactamente es el versículo 47 y 48. Dice así. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Mi pregunta esta mañana para ti, ¿estás en el primer hombre o estás en el segundo hombre? ¿Estás en Adán o estás en Cristo? Porque dependiendo del hombre donde estés, del lugar donde estés, de la posición donde estés, donde tú estés, dependiendo de eso, serán tus prioridades. Será el orden de importancia de tus ideas. Será a lo que tú le prestes atención. Será aquello que para ti llega a ser importante o llega a ser o más o menos importante. Versículo 48. ¿Cuál es el terrenal? Así también los terrenales. ¿Y cuál es celestial? Así también los celestiales. Ok. Una visión clara de la resurrección en el aspecto objetivo y en el aspecto subjetivo. Una visión clara de cuáles son nuestras prioridades. Si hoy el Señor preguntase cuál es tu prioridad, tu prioridad se limita simplemente a esta era, un buen carro, una buena casa, una cuenta bancaria, dólares, bienes, inversiones. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿O realmente tu prioridad es el reino de los cielos? Es por esa razón que nosotros necesitamos revisar no solamente la doctrina, necesitamos también la parte subjetiva. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Claro, si ponemos una palabra de equilibrio, todas estas cosas son necesarias. Tú necesitas una casa, necesitas un ingreso, necesitas un trabajo. Pero creo que muchas veces la importancia suma que le damos a todos estos elementos debilitan nuestra vida de iglesia. Colocan nuestra vida de iglesia en un segundo plano y colocan nuestras prioridades en un segundo plano. Y por eso Pablo, cuando habló de las ofrendas, lo hizo después de haber mostrado el asunto de la resurrección. No solamente en el aspecto objetivo, sino también en el aspecto subjetivo. Amado hermano, amada hermana, jóvenes, no somos de esta tierra.
no pertenecemos a esta tierra y como tal no podemos afianzar nuestras raíces en esta tierra y poner nuestra esperanza en esta tierra. Este mundo es pasajero. Sí, estudia, trabaja, fórmate. Sin embargo, en tu corazón la prioridad es Dios. En tu corazón la prioridad es la iglesia. Solamente después de percibir una visión clara de lo que representa la resurrección en el aspecto objetivo y en el aspecto subjetivo, podemos abordar el asunto de las ofrendas. No es suficiente que nosotros hayamos resuelto el problema del pecado. Eso es un gran paso y eso realmente representa que nacimos de nuevo. No es suficiente que tratemos con nuestros hábitos de la carne y que hayamos tratado con el yo y que hayamos tratado con el viejo hombre. Es necesario una visión clara de lo que representan las ofrendas dentro de nuestra relación con Dios. Por eso, tomando 1 Corintios capítulo 16, yo quiero mostrar algunos principios. Y yo espero realmente, amados hermanos, que estos principios puedan cambiar nuestra conducta, puedan cambiar nuestra visión, puedan cambiar nuestras motivaciones, puedan cambiar nuestro corazón y puedan cambiar nuestra reacción en lo que respecta y significan las ofrendas. Nuestra visión tiene que cambiar. En primer lugar, me gustaría mencionar que Pablo dice lo siguiente en el versículo 1 del capítulo 16. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Y aquí una de las cosas que me llama la atención es resaltar la palabra manera, modo, formas. Porque mostrar aquí una manera, una forma, muestra que las iglesias al final no son tan independientes. Necesitan relacionarse y son iguales unas a otras. Y por eso, gracias al Señor, las iglesias obedecen a la enseñanza apostólica. Y la manera nos ayuda a ser uno en la práctica. Aquí, glorioso que Pablo haya usado esta palabra manera, porque la palabra manera muestra que las iglesias se relacionan. Lo que pasó en Galacia también iba a pasar en Acaya. Manera, esa palabra manera, forma. La forma como estaban haciendo en Acaya eran ayudados por la forma como habían practicado mucho antes los hermanos que estaban en Macedonia. Señor Jesús, en Galacia. Luego Pablo menciona el primer día de la semana, en el versículo 2, cada primer día de la semana. Después de la resurrección del Señor, las iglesias comenzaron a reunirse el primer día de la semana. Y por eso, en el Nuevo Testamento, nosotros encontramos el primer día de la semana. De hecho, en una versión en inglés, nosotros encontramos The Lord's Day y no encontramos The Sunday. ¿Por qué? Porque el primer día de la semana es significativo. Para nosotros el primer día de la semana es relevante. Es el día del Señor. Más que el domingo, el primer día de la semana representa para nosotros una esperanza. Todo comienza de nuevo. El primer día de la semana, todo empieza. El primer día de la semana somos renovados, comienza algo nuevo. Y por eso el primer día de la semana se celebran nuestras asambleas. Y el primer día de la semana partimos el pan. Y con mucha alegría nos reunimos para ser edificados. Y nos reunimos para abrazar a los hermanos, para cantar juntos, para alabar al Señor, para ser edificados. Pero también nos reunimos para el primer día de la semana llevar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y quiero mostrar lo siguiente. Si bien en el capítulo 16 no se trata específicamente del asunto del diezmo, quiero hablarlo porque voy a desarrollar el asunto de las ofrendas, que es lo que está mostrado acá. Pero quiero decirte lo siguiente.
Diezmar es un privilegio y un derecho. Como hijo de Dios, tienes el derecho de diezmar y tienes el derecho de ofrendar. Voy a enseñarse algo que quizás desconozcas, pero cuando diezmamos, estamos por lo menos colocando nuestra justicia humana al nivel de los fariseos. Te voy a mostrar un versículo. Está en Mateo capítulo 5, versículo 20. Mateo capítulo 5, versículo 20. Dice así: porque os digo que si vuestra justicia, oye bien, no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Quiero hacerte una alegoría. Solo imagina un cristiano para entrar en el reino de los cielos, caminando, y un fariseo al que se le haya negado la entrada al reino de los cielos. Es una alegoría. Y el fariseo le diga al Señor: ¿vas a dejar entrarlo a él? Yo fui justo, yo diezmé, él no diezmó, mi justicia está sobre la de él, ¿cómo le vas a permitir entrar? Nuestro diezmo representa por lo menos que nuestra justicia está al nivel de los fariseos. Señor Jesús, Dios provee todo lo que necesitamos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Dios suple todo lo que comes y Dios suple todo lo que tienes. Tus bienes materiales los dio Dios. Tu dinero lo dio Dios. Tu ropa la dio Dios. Tu comida la dio Dios. Dios se ha encargado de cubrir necesidad tras necesidad, muchas veces de modo milagroso. De modo que Dios te suple y te permite disfrutar del 90%. El 10% es simplemente tu justicia. ¿Qué significa esto? Que Dios espera que una vez que entregues en tus manos 10 bolívares fuertes, tú recuerdes que la justicia te lleva a devolver 1. 1 le pertenece a Dios. 9 son tuyos. Y eso representa nuestra justicia a nivel de lo que es 10. Ahora, el capítulo 16 de Primera de Corintios habla de ofrendas. Y por lo tanto, en cuanto a las ofrendas, a mí me gustaría un poco activar nuestra conciencia, porque creo que por muchos años este tema ha sido un tema tabú entre las iglesias y nos ha costado mucho hablar de manera adecuada, sana, prudente, espiritual el asunto de las ofrendas. Y por eso estamos dedicando este tiempo, porque queremos dar mucha claridad al asunto de las ofrendas. En primer lugar, yo quiero mostrarte lo siguiente. La salvación del hombre es totalmente gratuita. De hecho, es por gracia. Te hago una pregunta. Cuando fuiste salvo, ¿tuviste que pagar algo? No. Cuando fuiste salvo, ¿tuviste que dar algo a cambio de tu salvación? No. La salvación es por gracia. Pero yo quiero mostrarte algo esta mañana, y es por esto que quiero tocar la conciencia en esos dos aspectos. Alguien pagó el precio para entregarte a ti gratis la salvación. Alguien pagó un precio impagable, un precio inimaginable. El precio fue demasiado alto y ese precio te entregó a ti la salvación de manera gratuita. La salvación es tuya, te fue obsequiada. Pero antes de que eso fuera gratis, alguien, antes de ese hecho, pagó con un precio muy alto
para poder darte la gracia, para poder darnos a todos nosotros la gracia. Por eso me gustaría tomar primera de Pedro capítulo 1 y el versículo 18 y el versículo 19. Dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, ojo, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Creo que muchas veces los hermanos toman el concepto y dicen, bueno, la salvación es gratis. Por supuesto que es gratis, doctrinalmente es de gratis. Pero antes de ser gratis, alguien pagó un precio realmente inmerecido, elevado, incalculable. Primera de Corintios 6:20 dice lo siguiente. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20 dice así. Dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tu salvación, mi salvación costó un precio. Realmente costó un precio. Señor Jesús, todo lo que hagamos para salvar a los pecadores es gratuito. Y por eso quiero tocar este segundo punto que tiene que ver con la conciencia. Por lo siguiente, no podemos tomar dinero de las personas a cambio de su salvación. No podemos decirle a una persona, mire, venga, nosotros vamos a orar por usted para que usted sea salva y a cambio usted nos da 10.000 bolívares. No, no es posible. No es la forma. La salvación es gratuita. Pero yo quiero hacerte una pregunta. Y una pregunta muy intencional. Porque esta pregunta quiero marcar la conciencia de los hermanos. Porque muchos hermanos creo que hasta el día de hoy tienen problemas en concebir el asunto de las ofrendas. Trasladar personas, mover vehículos, imprimir Biblias, imprimir tratados, imprimir literatura, sostener a familias para que sirvan al Señor, alquilar locales, equipos de sonidos e instrumentos, enviar misioneros a otras naciones y muchas otras cosas. Es altísimamente costoso. Altísimamente costoso. Pagar viajes aéreos, pagar vuelos internacionales, llevar el evangelio, edificar naciones, es parte de nuestra obra. ¿O de quién es esta obra? Salvar a los pecadores es parte de esta obra. Yo te hago una pregunta esta mañana. ¿Tú eres parte de esta obra? Claro que eres parte. Todos somos parte de esta obra. Ahora, ¿cómo esta obra podrá ser llevada adelante? Es ahí el punto de la conciencia. Se requiere la participación de todos los hermanos con sus ofrendas y con sus diezmos. Pablo usó 7 palabras griegas para referirse al asunto de las ofrendas de los santos. Y mientras examinaba esta palabra, creo que estas 7 palabras pueden darnos mucha luz en lo que representa, en lo que significa para nosotros, ahora en el Nuevo Testamento, ya no en el Antiguo Testamento, las ofrendas. Primera palabra usada por Pablo, ¿verdad? En el griego es logeia. Repito, logeia. Los muchachos van a colocar aquí la palabra para mostrar cómo es la palabra. Y esta palabra es usada en Primera de Corintios capítulo 16, versículo 1. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 1. Logeia. Cuando dice ofrenda, la palabra en griego es logeia. Y la palabra logeia es una palabra que es un opuesto a impuesto. A ver, ¿qué es un impuesto? Un impuesto es algo que usted debe. Un impuesto a las transacciones bancarias, un impuesto al IVA, un impuesto a la comercialización, un impuesto a la patente, un impuesto a un negocio. Pero logeia es todo lo contrario. Logeia es lo que usted da sin que sea un compromiso.
¿Me hago entender? Es decir, desde el punto de 1 Corintios 16:1, la palabra logeia apunta hacia la espontaneidad. ¿Cómo ofrendamos? Con alegría, con espontaneidad. Nunca una ofrenda está llena de un sentimiento de que no quiero darla. La ofrenda está llena de un sentimiento de alegría, porque Dios ama al dador alegre. Señor Jesús, segunda palabra. La segunda palabra es charis. Es la misma palabra que se usa para carismático. Charis. Y esa palabra tiene que ver con un don. Y ella es usada en 1 Corintios capítulo 16, versículo 3. Dice, cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por cartas, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo. La palabra allí, donativo. La idea es de un obsequio, algo que yo quiero regalar. Fíjense las perlas que estamos ganando. ¿Qué es una ofrenda? Es algo espontáneo, según logeia, pero es algo que yo deseo obsequiar. ¿Alguna vez has tenido la intención, la voluntad, el deseo de dar un regalo? ¿Alguna vez has sentido como el deseo profundo de darle un regalo a tu mamá, de darle un regalo a tu novia, a tu novio, de darle un regalo a un amigo, a un ser querido? ¿Eso es un compromiso? No. Es un sentimiento que nace, tú quieres hacerlo. Es más, hay alegría en tu corazón. Eso es charis. Cuando aquí, en 1 Corintios, se traduce donativo. Tercera palabra, es la palabra diaconía. Sí, la misma que es usada para servicio. Y esta palabra aparece en 2 de Corintios capítulo 9. 2 de Corintios capítulo 9. Y el versículo 1 dice, cuanto a la ministración, esta palabra ministración para los santos es por demás que yo os escriba. Y en este caso, la palabra ministración viene en el griego, aquí es diaconía. Y significa diaconía un servicio que es prestado a Dios. ¿Cuál es tu servicio? ¿Estás en la música? ¿Cuál es tu servicio? ¿Estás en la alabanza? ¿Cuál es tu servicio? ¿Estás en la mesa? ¿Estás en la limpieza? ¿Estás en la palabra? ¿Estás sirviendo con los jóvenes? ¿Estás en la predicación del evangelio? ¿Estás atendiendo a los enfermos? Bueno, ofrendar es un servicio que prestamos a Dios. ¿Cómo prestas tu servicio a Dios? ¿Cómo sirves con los jóvenes? ¿Cómo limpias? ¿Cómo cuidas la silla? ¿Cómo cantas? ¿Cómo te preparas para cantar? ¿Cómo te preparas con los instrumentos? ¿Cómo te preparas para la mesa? De la misma forma. Diaconía, la carga, la idea que transmite es un servicio que estamos prestando. Ofrendar es un servicio a Dios. Cuarta palabra, hadrotes en griego. Y esta está tomada de 2 de Corintios capítulo 8, versículo 4. Dice así, pidiéndonos con muchos ruegos. 2 de Corintios 8:20, erré el versículo. Dice, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Hadrotes, cosa extraña, significa toro fornido. Es decir, no es un toro flaco, es un toro gordo. Así como recuerdo al hijo pródigo, el papá mandó a traer al becerro gordo. Y significa también grosura. Y significa abundancia. Porque la idea de hadrotes es que cuando ofrendamos, nosotros ofrendamos lo mejor. ¿Cómo presentamos una ofrenda?
vamos a presentar lo mejor. En el Antiguo Testamento, muchas veces cuando la ofrenda se presentaba, era examinada, por ejemplo, la ofrenda de la Pascua, y esta ofrenda no podía tener defecto. Es decir, el animal era colocado, no podía ser perniquebrado, no podía tener rasguños en su piel, no podía tener defecto físico. Y una vez que era perfecto, estaba calificado para poder ser presentado como ofrenda. Hadrote significa entregar lo mejor. Ok, quiero darte algunas ilustraciones. En el pasado, nosotros, y quiero decirlo con responsabilidad, con humildad, pero en atención a esta palabra. Nosotros cuando iniciamos el CEPEP, y muchos hermanos entendían el CEPEP, y tuvimos que suspenderlo, pero mientras el tiempo que estuvo, algunos hermanos presentaron ofrenda. Y muchos hermanos presentaron sus ofrendas de manera adecuada. Sin embargo, quiero mostrar usando esta palabra. Algunos decían, bueno hermano, lo que pasa es que este ventilador se me dañó en la casa, entonces yo quiero ofrendarlo para el CEPEP. Hermano, esta lavadora tenía 20 años conmigo, pero ella dejó de funcionar. Yo quiero ofrendarla para el CEPEP. Hermano, tengo esta lavadora, esta nevera, se le quemó el motor, no sirve para nada, pero yo quiero ofrendarla para el CEPEP. Hermano, si nosotros vamos a presentar una ofrenda, queremos presentar lo mejor para Dios. No significa que tú no puedas obsequiar algo que se te dañó a una persona. No significa eso. Sin embargo, cuando presentamos una ofrenda para Dios, a ver, si vas a ofrendar un ventilador para la iglesia, ¿cuál ventilador vas a ofrendar? ¿El que ya no sirve? ¿El que tiene todas las aspas quebradas? ¿El que tiene el motor fundido? ¿Es eso lo que vamos a presentar? Si vamos a presentar una ofrenda para la iglesia, ¿qué vamos a presentar? ¿El aire acondicionado que se nos quemó y está estorbando en la casa? Entonces, en este caso, Hadrotes da la intención de mostrar que ofrendamos lo mejor. Sigue la siguiente palabra, la quinta palabra, es eulogía. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 5. Dice, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos a que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra esa palabra, generosidad, antes prometida para que esté lista como la generosidad y no como de exigencia nuestra. Y aquí la palabra generosidad, maravillosa esta palabra, eulogía, significa bendecir y significa ser bendecido. Cuando ofrendamos, amados hermanos, usted está bendiciendo. Pero más aún, cuando ofrendamos, usted y yo estamos siendo bendecidos. Quiere el Señor, hermano, que esta palabra realmente cale en nuestro corazón y entendamos el sentido de lo que significa la ofrenda. La sexta palabra, y estamos finalizando, es liturgia. Y liturgia es la función de un sacerdote. Ella está descrita en 2 de Corintios capítulo 9, versículo 12. Dice, porque la administración de este servicio, allí la palabra servicio es liturgia, no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Hermanos, cuando presentamos una ofrenda, realmente lo que la Biblia muestra con esta palabra, liturgia, es como el sacerdote. Estás ejerciendo la función del sacerdote. Cuando estás ofrendando, es como el sacerdote que presentaba en el Antiguo Testamento su ofrenda a Dios. Cuando ofrendas, esta palabra liturgia, ¿verdad? Ministración. Tú estás ejerciendo la función de un sacerdote que presenta una ofrenda delante de Dios. La última palabra es prosforá. Y prosforá significa un sacrificio que está siendo presentado. En Hechos 24:17, Hechos 24:17 dice así. Pero pasados algunos años,
vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Esta palabra ofrenda aquí, en este contexto de Hechos 24:17, es prosforá. Y prósfora es un sacrificio que se presenta. En el Antiguo Testamento, algunos se acercaban a Dios y traían un buey. Otros se acercaban a Dios y traían un carnero, o traían un cordero, o traían una oveja, y otros traían un palomino. ¿Por qué sucedía? Porque algunos tenían una posibilidad, y en sus posibilidades tenían rebaños, y era posible traer un buey, era algo grande. Otros no tenían tanto, y por eso podían presentar un carnero o podían presentar una oveja. Pero otros tenían muchos menos y simplemente presentaban una tórtola. Cuando el Señor se acercó al arca y observó lo que estaban ofrendando, la viuda realmente, ella solamente pudo echar muy poco. Fueron 2 dracmas solamente. Sin embargo, el Señor dijo que ella echó más que todos los otros. En realidad, amados hermanos, cada uno de nosotros conoce su condición, conoce su situación y conoce cómo está su relación con Dios. Pero un asunto que muestra nuestra relación con Dios es nuestro nivel de oración y también nuestro nivel de ofrendas. Un cristiano saludable continuamente presentará ofrendas delante de Dios. Y por eso concluyo. Un tema tan fuerte y tan práctico como el asunto de las ofrendas requiere ser precedido por un tema como el de la resurrección. Que el Señor alumbre nuestros corazones, que el Señor bendiga nuestras vidas, que el Señor nos alumbre con su palabra y que realmente el encargo de ofrendar sea sembrado en todos los hermanos y que el plan de Dios en esta tierra pueda ser llevado adelante, porque todos sus hijos tienen una visión clara y pueden diezmar y pueden ofrendar en armonía, en plena paz, voluntariamente, con gozo, presentando un servicio, ministrando, porque Dios ama al dador alegre. Dios les bendiga. Buenos días. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y también, por favor, no olviden suscribirse a nuestro Instagram, @iglesia en Cabudare. Bendiciones.